Resumen de la semana correspondiente del 8 al 12 de marzo en este tu programa Abba Padre Internacional. Invoquemos el Espíritu del Señor. Gracias a Luis Espinal y a todo el equipo de Abba Padre por permitirme estar una vez más en este programa. Dice Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso podemos decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso quiero invitarte hoy a que pidamos juntos a Dios que derrame una vez más su amor en nuestros corazones. Qué hermoso tener el amor de Dios derramado como el agua en nuestros corazones. Vamos a pedirle con esta sencilla melodía que Él derrame su amor en nuestros corazones. Cierra tus ojos allí donde estás, en este lugar. Entra dentro de ti y pidámosle juntos al Padre, en el nombre de Jesús, que derrame su amor, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, Señor. Invócalo conmigo. Derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, Señor. Vamos a invocarlo una vez más. Derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, el amado, que una vez más derrames en nuestros corazones de hijos adoptivos tu amor, el Espíritu Santo, que es tu amor derramado en nuestros corazones. Porque si tú eres el que ama, si Jesús es el amado, el Espíritu es el amor derramado. Te pedimos, Señor, que derrames tu amor una vez más en nuestros corazones. Como el agua se derrama, Señor, derrama tu amor en nuestros corazones. Derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, Señor. Derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, derrama tu misericordia aquí, Señor. Amén. Conocer la persona del Espíritu Santo es ir profundizando en el misterio de esa Trinidad que nos
habla de un Padre, de un Hijo, de un Espíritu Santo. El Padre Osman Maldonado nos trae el segmento Conociendo la persona del Espíritu Santo. Gracias, hermano Luis Espinal, y lluvia de bendiciones a todos los que sintonizan Abba Padre Internacional. Estamos profundizando en la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo? Y lo último que decíamos era que el Espíritu Santo para el apóstol San Pablo también es el Espíritu de la promesa. Y ahora nos recuerda que el Espíritu será el principio de la resurrección de nuestros cuerpos mortales. El Espíritu como principio de resurrección para nuestros cuerpos mortales. Y nos dice en 2 de Corintios 1, 21-22, y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Palabra de Dios. Dios que nos unge, Dios que nos marca con su sello, con el Espíritu Santo, que nos da como arras en nuestros corazones. ¿Y para qué nos da el Espíritu Santo el Señor a cada uno de nosotros? Pues para que alcancemos la salvación. Por eso dice que el Espíritu Santo es principio de la resurrección de nuestros cuerpos mortales. Y en Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Aquel que resucitó a Cristo dice que dará la vida, también la resurrección a nuestros cuerpos mortales. Aquel mismo Espíritu Santo que habita en nosotros. Es importante entonces que nos abramos a esa presencia del Señor. Es importante que también nosotros le demos esa oportunidad al Espíritu Santo de que nos resucite. Y podemos hablar de una resurrección aquí en esta tierra. Y hablamos de esta resurrección cuando le permitimos al Espíritu Santo que abra nuestros corazones. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que haga también su obra aquí en nuestros corazones. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos envuelva con su gracia y nos envuelva con su luz, es ahí cuando entonces podemos hablar de una cierta resurrección en nuestra vida. ¿Por qué? Porque existe la conversión. Y esa conversión sabemos que es pasar de una tibieza espiritual a un fervor espiritual. Esa resurrección que podemos hablar aquí en esta tierra es ese cambio de corazón y ese cambio de mente. Por eso, cuando somos tocados por el Espíritu Santo, sentimos que volvemos a la vida. Cuando somos tocados por el Espíritu Santo, sentimos que renacemos de nuevo, sentimos que resucitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da sentido a todo nuestro ser. Entonces, por eso tiene razón cuando dice la palabra que el Espíritu Santo se nos ha dado en arras en nuestros corazones y que el Espíritu Santo también nos hará resucitar con Cristo Jesús en la eternidad para siempre. Pero cuando hay conversión en el corazón, pues entonces también estamos hablando de una especie de resurrección aquí en esta tierra. Y que esta resurrección también aquí en nuestra tierra será una resurrección definitiva para siempre con la resurrección de Cristo. Por eso es importante abrirnos a esta presencia del Espíritu Santo. Por eso es importante abrirnos a esa gracia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo provoca vida nueva en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos permite obrar conforme a la palabra. Nos permite entender su palabra. Y cuando la palabra baja de la mente al corazón, pues es cuando hay resurrección en nuestra vida. Y nos dice en Efesios 1, 13, 14.
En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo en el corazón del creyente, las arras de la gloria futura, y Él será el principio de la resurrección de nuestros cuerpos mortales. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, que el Espíritu Santo nos siga llenando, que el Espíritu Santo nos siga concediendo todas las gracias que nosotros necesitamos para ir viviendo conforme a sus inspiraciones. Que el Espíritu Santo nos conceda a cada uno de nosotros estar siempre unidos a su palabra. Y que el Espíritu Santo, a través de esta resurrección que Él nos habla, de una resurrección futura de los cuerpos mortales, nos permita vivirla aquí, viviendo una verdadera transformación en nuestra vida. Y que sea el Espíritu Santo el que despierte en nosotros hambre y sed de su palabra. Y no olviden, queridos hermanos, de seguir suscribiéndose a nuestro canal Abba Padre Internacional y a seguir compartiendo con otras personas para que también puedan tener una vida y vivir una vida conforme al Espíritu. El fraile capuchino, experto en acompañamiento espiritual, Fray Jorge Jiménez, nos regala el segmento Paz y Bien. Paz y bien. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco a partir de su testamento. En este segmento retomamos y concluimos el comentario del fragmento del testamento que hemos estado reflexionando en los dos segmentos anteriores. Específicamente comentaremos las siguientes palabras de Francisco. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino el santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Francisco en estas palabras hace referencia explícita al tema del vínculo estrecho que él contempla entre el sacerdocio y el sacramento eucarístico. De este modo pretende explicar con mayor claridad el fundamento de su fe en los sacerdotes, a quienes considera sus señores, y que consiste en que los sacerdotes resultan, en función de su ministerio ordenado, los administradores exclusivos del sacramento eucarístico, que es lo único visible de Jesucristo en este mundo. Así pues, sacerdocio y Eucaristía resultan para Francisco un inseparable misterio de gracia. El tema del sacerdocio siempre lo une al tema eucarístico. Para él, los sacerdotes resultan primordialmente los únicos que pueden consagrar y administrar la Santísima Eucaristía, que a su vez les resulta lo único que puede ver corporalmente de Cristo en esta vida. Francisco también expandirá esta visión a un nivel más amplio en la fundamentación de su fe eclesial. La Iglesia se torna para él un don divino de un valor inestimable, pues considera que solo en la Iglesia, específicamente a través del ministerio sacerdotal, puede encontrar el Cristo presente en el sacramento eucarístico. En fin, la fe eucarística de Francisco se encuentra en la base de su fe eclesial y su fe en los sacerdotes. Además, este vínculo estrecho que contempla Francisco entre el sacerdocio y la Eucaristía aparece en otros escritos suyos. Por ejemplo, en una carta con destino universal,
Francisco va a insistir en fundamentar su fe eclesial y en los sacerdotes en función del ministerio ordenado de estos y del sacramento eucarístico que los mismos administran. Por ejemplo, en la segunda carta a los fieles, que dice: debemos también visitar las iglesias frecuentemente y venerar a los clérigos y reverenciarlos, no solo por ellos, si son pecadores, sino por el oficio y administración del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que sacrifican en el altar y reciben y administran a los otros. Y sepamos firmemente todos que nadie puede salvarse sino por las santas palabras y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que los clérigos pronuncian, anuncian y administran. Por otra parte, de las palabras del testamento que estamos comentando, resulta oportuno resaltar dos expresiones de Francisco que deben considerarse muy significativas, ya que han de ser comprendidas en el contexto eclesial de la época. La primera expresión significativa de Francisco a destacar son las palabras «veo corporalmente». Una posible reacción al leer estas palabras sería preguntarse el por qué Francisco añade aquí el adverbio corporalmente al verbo ver, pues podría parecer sobreabundante. Sin embargo, Francisco pretende dejar claro que se refiere al ver con los ojos corporales, y por eso coloca el añadido. De hecho, Francisco en su primera admonición se refiere a otro tipo de visión al reconocer la posibilidad de ver y creer con ojos espirituales o según el Espíritu, como fue el caso de los apóstoles, que vieron corporalmente al Jesús histórico, viendo y creyendo que era Dios. Así pues, ver corporalmente no es lo mismo que ver y creer espiritualmente, pues en este último se ha pasado a ver y creer según el Espíritu, trascendiendo lo meramente corporal. Pero en el fondo no hay una contraposición excluyente entre ambos, sino que ésta está entre el ver corporalmente sin ver y creer según el Espíritu, con el ver corporalmente, viendo y creyendo según el Espíritu. De por sí, para ver y creer espiritualmente, hay que ver corporalmente. En palabras de Francisco, y refiriéndose explícitamente al sacramento eucarístico, queda explicado de la siguiente manera: de donde todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad, y no vieron y creyeron según el Espíritu y la divinidad, que Él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron. Así también ahora todos los que ven el sacramento que se consagra por las palabras del Señor sobre el altar por mano del sacerdote en forma de pan y vino, y no ven y creen según el Espíritu y la divinidad, que sea verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, se condenaron. Y además, y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, de la misma manera también ahora se nos muestra a nosotros en el pan sagrado. Y como ellos con la visión de su carne solo veían su carne, pero creían que Él era Dios, contemplándolo con ojos espirituales, así también nosotros, viendo el pan y el vino con los ojos corporales, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Entonces, el binomio ver y creer permite a Francisco expresar el paso hacia una experiencia espiritual, o sea, aquella en la que resulta el Espíritu quien habita y actúa en la persona. Por lo tanto, para Francisco, el Espíritu del Señor tanto recibe en los fieles el sacramento eucarístico, como también hace a ellos ver y creer en el sacramento eucarístico el santísimo cuerpo y sangre del Señor vivo y verdadero. Asimismo, es interesante que, a pesar de no llegar aún a conocer en su época un culto de adoración al Santísimo Sacramento separado de la celebración eucarística, Francisco fuese tan insistente en sus referencias a la Eucaristía, tanto en la contemplación de las especies eucarísticas como en la presencia real de Cristo en ellas. Mientras que la segunda expresión a destacar en estas palabras del testamento que estamos comentando consiste en las palabras «y ellos solos administran».
referidas evidentemente a las especies eucarísticas administradas de modo exclusivo por los sacerdotes. Este énfasis de Francisco en que los sacerdotes son los únicos administradores del sacramento eucarístico no era nuevo, pues ya había aparecido en otros escritos suyos, ya sea con exactamente las mismas palabras, como en la admonición número 26, o con un tono más bien exhortativo, como en la expresión, por ejemplo, y ellos solos deben administrar y no otros, en la segunda carta a los fieles. Quizás la insistencia de Francisco respecto a este punto se debía a que el mismo Concilio de Letrán IV lo había enfatizado al afirmar en su primera constitución que el sacramento eucarístico no podía administrarlo nadie que no fuese sacerdote. Francisco entonces recordó y defendió con fervor hasta el final de su vida las enseñanzas del Concilio de Letrán IV respecto al sacramento eucarístico y el ministerio sacerdotal. Así, de este modo, concluimos aquí el actual segmento, en el que hemos comentado las palabras de Francisco. Y lo hago por esto, porque nada veo corporalmente en este siglo del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino el santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y ellos solos administran a los otros. Paz y bien. El hermano Tony Pichardo, predicador católico, con la prédica del día. Muchísimas bendiciones, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Continuamos en esta ocasión meditando en la Santa Palabra de Dios, la segunda parte de este tema, un toque de fe. Antes de continuar con esta meditación, vamos a colocar nuestro corazón en las manos piadosas de nuestro amado Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, te adoramos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Junto a María, nuestra Madre, adoramos tu nombre y proclamamos tu grandeza. Y pedimos una vez más que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para que nos ayude a entender lo que aquí está escrito y nos dé la fuerza necesaria para cumplirlos. Favores que te pedimos a ti en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tú que eres Padre de todos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La mujer del flujo de sangre, según se revela en el Evangelio de San Marcos, había gastado todo lo que tenía, sus propiedades, quizás si guardaba algunas monedas, ya no le quedaba nada. Su vida estaba condenada, derramando sangre constantemente durante 12 largos años de sufrimiento, perdiendo la vida, perdiendo su futuro. Los pueblos la miraban como una mujer desdichada. No podía acercarse al templo, no podía alabar a Dios. Imagínate lo difícil que debió ser para ella si la única fuente de consuelo era el Señor y no podía acercarse a su presencia en el templo. Todo era gris en la vida de aquella mujer. Quizás sea la historia tuya, que mires con desconfianza cómo todo a tu alrededor se está agotando, cómo por más que intenta como aquella mujer que lo gastó todo, también podemos decir y deducir que ella lo intentó todo y nada le había funcionado. A ti tampoco te han funcionado muchas cosas. A muchos no les han funcionado las cosas. Sin embargo, el Salmo 34 nos dice: prueben y miren qué bueno es el Señor. Ahora te invito a que pruebes con Dios. Ahora te invito a que intentes esta vez no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Recordamos el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, cuando en aquella barca
cansado, agotado, Pedro y los demás que ya recogían las redes para guardarlas, porque toda la noche habían intentado, toda la noche habían tratado de pescar algo y no podían. Cuando Jesús nueva vez le dice que lo intenten, ellos dicen: Señor, por más que lo intentamos, por más que lo hicimos durante toda la noche, no logramos pescar nada. Pero si tú lo dices, si tú lo ordenas, vamos a echar las redes de nuevo. Y hoy el Señor te está ordenando que lo intentes de nuevo, pero no por tus condiciones humanas, sino por su fuerza divina. Prueba con Dios si tu familia no está yéndote bien. Prueba con el Señor si todavía no has encontrado trabajo después de haberlo buscado. Prueba con Dios, hazlo con Dios, Él te lo está mandando. Esta mujer que todo parecía destruirse delante de ella, dice la Escritura que ella oyó hablar de Jesús. Qué bueno es conocer a Jesús. Por eso es importante que esta difusión de estos mensajes se lleven a los demás, porque Jesús es la única esperanza. La historia de esta mujer fue diferente porque alguien le habló de Jesús, porque alguien le mencionó del Señor. Y así San Pablo nos va a recordar en su carta a los Romanos en el capítulo 10, que esta fe entra por el oír de la palabra, pero que para que haya una fe alguien tiene que predicar, alguien tiene que hablar. Y podemos predicar de muchas maneras, la más importante es con el ejemplo. Luego vendrá la palabra y luego el aporte que puedas hacer para sostener la palabra. Podemos evangelizar siempre, le podemos hablar a la gente del Señor. Por eso la vida de muchos ha cambiado, por eso la vida de muchos ha sido diferente. Sin embargo, la vida de otros todavía está en oscuridad porque no han escuchado el nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesús de Nazaret. Pero para que ellos lo escuchen, alguien les tiene que hablar de Él. Esta mujer, dice la palabra, que escuchó hablar de lo que se decía de Jesús. Se decía que había devuelto la vista a un ciego. Se decía que había limpiado a un leproso, una enfermedad maldita. Se decía que había levantado a tantos paralíticos. Se decía que hasta aún había resucitado muertos, que calmó la tempestad. Y ella dijo: si Él hizo aquellas cosas, podrá también hacer lo mío. Es lo que te digo a ti. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que narran los evangelios y otras tantas señales que dice San Juan que no cabría ni en otro libro hizo, también puede hacerlo contigo, porque tu situación no es mayor ni más grande que ninguna de las anteriores. Por eso esta mujer tomó una decisión, y la primera decisión que tomó esta mujer es romper su encierro. Nos hace falta, para captar la bendición y recibir el poder de Dios, romper nuestro entierro. A ver, esta mujer estaba condenada por el hecho de ser una mujer que tenía una enfermedad, un derrame de sangre. Era una mujer impura. Probablemente, si era sorprendida en ese momento, iba a ser apedreada, pero ella no tuvo miedo porque ella quería buscar su sanación. Así también nosotros tenemos que buscar nuestra sanación, tenemos que buscar nuestra liberación, tenemos que buscar nuestra bendición contra todo pronóstico, contra todas circunstancias. Hay que ser valiente, como Abraham, que dice la palabra de San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 4, que creyó contra toda desesperanza. Así también nosotros tenemos que creer contra toda desesperanza. Por eso esta mujer toma la decisión. Primero vence el obstáculo, camina entre la multitud, se echa a un lado y buscó con sus manos desesperadamente el toque del Señor. Ella pensó en sus adentros: si tan solo yo lograre tocar el borde de su manto, yo sanaría. Oiga la fe de esta mujer. Jesús no tenía que dar una orden. Jesús no tenía que decirle: eres limpia. Ella entendía que si lo tocaba, ella iba a sanar por todas las cosas que había oído de Él. Entonces toma la gran decisión. Sale de su encierro, se mete entre la multitud, extiende su mano y busca desesperadamente. Toca el manto de Juan, no pasa nada. Toca el manto de Pedro, tampoco ocurre nada. Tocó a otro que estaba cerca y su vida seguía igual, pero cuando llegó a la borla del fleco de Jesús, allí
paró su enfermedad. Inmediatamente un poder grande salió de Cristo y ese poder se metió en el cuerpo de aquella mujer, y el flujo de sangre que a borbotones durante 12 años estuvo saliendo se detuvo en el acto. ¡Qué maravillosa experiencia de poder! En un segundo, lo que 12 años no le bastaron a médicos y doctores, lo hizo el Señor con aquella mujer, que primero decidió salir de su encierro, que luego decide hacer el esfuerzo y que se arriesga y que toca, pero lo hace con fe. Muchos estaban apretando a Jesús, muchos estaban ahí a su lado, más cerca que aquella mujer. Por eso cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado?, San Pedro le dice, Señor, pero muchos estamos apretándote. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Oye, Jesús distinguió más un toque que un abrazo, porque el toque era dado con fe. Es una gran diferencia. Hay gente que en la iglesia está apretando a Jesús, pero otros lo están tocando. Los que aprietan a Jesús son aquellos que van a los grupos, que van a las asambleas, que escuchan las prédicas y están distraídos. Pero el que toca a Jesús es aquel que está concentrado, es aquel que está centrado, es aquel que piensa que lo que está diciendo el predicador, que lo que estamos orando se va a ejecutar en mi vida. Porque ellos abrazaban a Jesús sin ningún tipo de condición en su mente, pero esta mujer lo tocó con una condición en su mente. Es lo que nos hace falta para que cesen nuestras enfermedades, para que un toque como este de fe nos ayude a terminar con los años de sufrimiento y dolor que durante tanto tiempo ha estado embargando nuestra vida. Así, este toque de fe también tú puedes darlo hoy. Solamente extiende tu mano y sobre todo tu confianza en aquel que todo lo puede. Muchas bendiciones para ti, para tu vida, tu casa y tu familia, y todo cuanto hagas y emprendas te salga bien en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro querido padre Javier Luzón, sacerdote español desde Madrid, nos trae el segmento Cerrando las puertas al enemigo. Estamos en estas últimas sesiones de Cerrando las puertas al enemigo, este segmento que se emite dentro del programa Va Padre, que dirige Luis Espinal. Digo que estamos hablando de un punto que es clave en todo proceso de liberación, que es el discernimiento. En discernir es algo que solo se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, y por eso este ministerio tiene que ser siempre un ministerio en el Espíritu, muy carismático, ¿no? Porque como uno pues vaya en plan autómata o en plan burócrata o en plan mecánico, pues rezando, leyendo las páginas del ritual, pues no va a ninguna parte, porque es como el que tiene un Stradivarius, un instrumento maravilloso, pero no sabe, no tiene la formación pues y la habilidad pues para sacarle las notas que se le pueden sacar, ¿no? Digo que es fundamental este tema de discernir. Hemos hablado de discernir entre los curanderos y los diabólicos y los taumaturgos, los que tienen el carisma de sanación, entre una pitonisa, un adivino y el que pues tiene palabra y conocimiento, tiene don de profecía. Son cosas totalmente diferentes y de las que ya hemos hablado. Y la última sesión estuvimos refiriéndonos a que hay que distinguir entre los demonios y entre almas de difuntos, que pueden tratarse. Lo más frecuente es que se traten de almas que están en el purgatorio, perdidas, y que no necesitan liberación, lo que necesitan es sufragios, ayudarles a encauzarse en su purgación, porque por el motivo que sea, hay muchas motivaciones, pues están todavía atenazadas, apegadas al mundo de los vivos. Y puede haber también que se invoquen a difuntos condenados para dañar más, pero eso es menos frecuente,
Y en cualquier caso, pues sí, habría que hacer una liberación y cortar la relación. Suelen ser a veces personas relacionadas con el afectado, cortar la relación que exista entre ellos para que no puedan seguirles empleando a estos difuntos condenados, levantándolos para dañar con más fuerza a la persona que están atacando los diablos. Ya digo que hay que discernir entre los humanos y los diablos. Vamos a entrar hoy cómo es la acción de los demonios, porque, como explica Santo Tomás de Aquino en la Iglesia, a los doctores de la Iglesia se le pone, pues son llamados de una determinada manera: el doctor sutil, el doctor, en caso de Santo Tomás, el doctor angélico, pero no porque fuera angélico, era un hombre súper corpulento, fuerte, grande, joven, que no tenía nada de ángel, ¿no? Pero es el que mejor ha tratado todo lo que se refiere a los ángeles. El tratado de los ángeles es impresionante, ¿no? Y bueno, él explica que como no tienen cuerpo, no se repiten. ¿Quiénes son los que se reproducen? Por tanto, se parecen entre sí los seres que van a morir. Para luchar contra la muerte se repiten, se reproducen. Nosotros, más que reproducirnos, procreamos, porque cada vez que se ponen las bases biológicas, que ahí sí hay reproducción, para un nuevo ser humano, Dios infunde un nuevo principio vital totalmente distinto, espiritual, que es irrepetible, ¿no? Pero en la parte física sí que hay similitudes. En cambio, los demonios, al no tener cuerpo, no se reproducen. Cada uno pues ha roto el molde y son muy diferentes. Claro, por tanto, en este mundo, andar con estereotipos, con unos esquemitas, 4 esquemitas, como pasa a veces por falta de no conocer a fondo el tema, pues se va con 4 esquemitas y se dicen unas afirmaciones verdaderamente peregrinas. El otro día mencionaba un libro que ha salido en Colombia que efectivamente es que no tienen un rigor científico, una formación teológica, y es una pena, ¿no?, que se produzcan esas cosas, porque claro, van a confundir a los que utilicen ese vademecum, ¿no?, pues sobre esos temas. Entonces digo que son cada uno muy diferente y hay que estar siempre aprendiendo, siempre otra vez me encontré, sí, bueno, te has encontrado, pero ahora mismo puede ser otro demonio, pues que tiene alguna similitud, pero que es completamente distinto. Y que se introducen, además, que son todos los puntos que hay que saber, se introducen en las personas, en su vida, para afectarles psicosomáticamente de manera preternatural, o sea, extraordinaria. Se introducen pues a través de pecados. Hay que tener en cuenta cómo es la vida espiritual de la persona, cuál ha sido su vida pasada, porque muchas veces a través de esos pecados se les ha abierto puertas. Otras veces son carencias afectivas. Hay que conocer la personalidad del interesado, porque, como digo siempre, no hay liberación sin sanación. Mientras no se cierre esa puerta de la carencia afectiva provocada por heridas de seno materno, heridas, traumas que ha tenido en su vida, trato con personas tóxicas, etcétera, mientras no se remedien esas carencias afectivas, no hay nada que hacer. Lo mismo, defectos de carácter. Muchas veces los demonios están vinculados. Recuerdo de una persona que yo veía que era muy poco sincera, muy cerrada, ¿no?, muy hermética. Y claro, el demonio que tenía era el demonio mudo. Se había aprovechado de eso y había arrasado. En su caso estuvo durante tiempo. Yo le hacía, sabía que tenía algo, pero no daban la cara. Y al final, me acuerdo un día, el día de la Virgen de las Nieves, el día de donde cuando se construyó Santa María la Mayor en Roma, pues el día 5 de agosto, pues ese día el Señor me puso en el corazón, pregunté, salieron 7 demonios y luego el mudo, que era el que los había tenido escondido durante todos estos meses en que yo le rezaba todas las semanas, porque sospechaba que había algo. Había detectado que esa persona percibía cosas que no perciben más que las personas poseídas, y por tanto decía, aquí hay tomate, pero no daba la cara.
es que tardan mucho. Yo se lo decía a un obispo, que me decía que bueno, que esto con que se les muestre la cruz y tal. Digo, no, señor obispo, para nada, son muy poderosos y tienen una capacidad de sufrir muy grande y son capaces de aguantar carros y carretas, y ya cuando ya no pueden más, entonces cuando ya se los desenmascaras. Pero puede pasar, ya digo, yo he estado un año, todas las semanas, una oración de liberación potente. Y no dieron la cara hasta ese día de Nuestra Señora de las Nieves. Pues digo que defectos de carácter, ocultismo que la persona ha practicado, hay que conocer, ¿no? Resentimientos en su corazón, hay que enterarse. O sea, por eso, claro, cuando en el libro de las 6 puertas del enemigo lo titulo así, es porque es como un cauce, ¿no? Para diagnóstico, ¿no? Para determinar por dónde y qué tipo de demonios y cómo van a atacar y cómo luego pues heridas que esa persona haya recibido durante su gestación, herencias de sus antepasados. Hombre, uno cuando va al médico, lo primero que te pregunta es antecedentes. Cuando vas al psiquiatra o al psicólogo, lo primero que te pregunta es antecedentes familiares. Pues en el tema espiritual también hay que ver qué antecedentes ha habido en la familia, porque a veces ha habido cosas muy graves y eso han dejado un lastre, una predisposición, lo que se llama una carga epigenética, como el pecado original, que es una carga epigenética, es algo de tipo espiritual que se transmite por generación, va adherido a los genes, y sin embargo es algo espiritual, y bueno, pues son esas cargas epigenéticas que hay que determinar. Y en función de eso, es en función de cómo atacan los demonios. Luego hay que además procurar averiguar quién es el comandante de todos. Normalmente yo nunca me he encontrado ningún caso en que sea un solo demonio el que esté atacando a una persona. De ordinario son varios y suelen estar relacionados con esos temas que acabo de mencionar. Y conviene saber que a lo mejor el comandante es el que ha abierto la puerta a los demás. Es el que tiene la preponderancia en esa persona, aunque no sea el demonio más fuerte. Más fuerte es Satanás. Pero sin embargo, a lo mejor pues ha sido la gula, o ha sido la pereza, o ha sido la lujuria, o ha sido la envidia, o ha sido la ira, o ha sido la soberbia. Vete tú a saber. Es decir, ¿cuál es el demonio que está mandando y que tienes que tenerlo en cuenta? Porque si no atacas ese demonio, no le cerrarás las puertas a los demás, que él les ha abierto, aunque no sea el demonio principal de todos los que están ahí. A lo mejor pues está Belcebú, que es el jefe de los espíritus de envidia, y a lo mejor hay otros demonios, está Satanás o está Lucifer, que son más poderosos que Belcebú, y sin embargo pues el comandante ha sido la envidia, o está la pereza, y entonces hay otros demonios más poderosos que el demonio de pereza o del desorden o lo que sea. Hay que discernir. Es un punto pues muy clave a la hora de ayudar a las personas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. El segmento esperado por muchos, reconozcan el poder de Dios. Yuderki Sánchez. Durante este tiempo de pandemia, a lo mejor hemos perdido muchas cosas. A lo mejor hemos perdido un ser querido, un ser amado. A lo mejor hemos perdido un empleo. Yo no sé qué es lo que has perdido en tu vida. No importa lo que hayas perdido. Job, dice la palabra de Dios, en un solo día perdió todos sus bienes, perdió sus hijos. A lo mejor te identificas con la historia de este hombre. Y aun cuando hubo perdido todo, él proclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Perdió su esposa, perdió tantas cosas, pero él nunca perdió la confianza en Dios. Bendito Dios. Yo de repente me quedé tan solo,
Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, fue porque aunque lloré, fue porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está. ¿Dónde está mi vida y tu vida? Guardada en su amor. Bendito eres, Jesús. Hermanos y hermanas, este es el anuncio de la buena noticia. Es que nuestras vidas están guardadas en la presencia del Señor. Y cito las palabras del apóstol San Pablo dirigida a los romanos. Romanos en el capítulo 8, versículos 28 y siguiente. El apóstol hablándole a aquel pueblo en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, porque tales cosas ocurren para los que aman a Dios. Es cierto que esta pandemia ha traído mucha muerte, pérdidas, y hay una descomposición social a nivel mundial, pero es mucho más cierto, hermanos y hermanas, que en este tiempo de pandemia para los cristianos hemos creído que es un tiempo de gracia, que es un tiempo de purificación, y que nuestra confianza está puesta en Jesús. Y el mismo Jesús nos dijo que todas esas cosas tenían que acontecer, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú tienes que en este momento, hermano, volver al pacto de alianza con el Señor. El Señor le está hablando a mujeres y a hombres que han perdido la esperanza. El Señor le está hablando a familias que a causa de esta pandemia han quedado sin empleo. Estás a punto de perder tu casa, y muchos que están escuchando este mensaje lo has perdido todo. Bendito es el Señor. Pero hoy el Señor viene a recordarte que solo en Él está la respuesta a tu problema. Así que en el nombre poderoso de Jesús, levántate en fe, alza tus brazos y declara la palabra, porque nuestra confianza está cimentada en la palabra de Dios. Hay tiempo para restaurar nuestra cosecha que ha sido quebrada, porque hoy en el nombre de Jesús el Señor cosecha donde no ha sembrado, y tu causa será su causa, porque Él es el Señor. Bendito sea su nombre. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos en la vida, porque mi vida está. No tengas miedo, no tengas miedo en este momento. Despide el miedo, lo que se causa angustia, lo que te causa incertidumbre. No tengas miedo, porque tu vida está guardada en su amor, guardada en su amor.
Alégrate en el Señor. Y al nombre de Jesús sea todo honor y toda la gloria. Reconozcan el poder de Dios. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Así despedimos este programa, Abba Padre, de este resumen de la semana del 8 al 12 de marzo del año 2021. Queremos agradecer a todas las emisoras de radio y televisión y redes sociales todo el apoyo que le han brindado y le siguen brindando a este tu programa, Abba Padre Internacional. Hasta la próxima.